Y como todos los miércoles recibimos al doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, quien estará respondiendo a todas sus preguntas. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Marjorie. ¿Cómo están por allá? Bien, doctor, estamos bien enfocados con las noticias de inmigración. Aún hay cierta incertidumbre por el destino de los beneficiarios del programa DACA. Según la cadena NBC, pues la administración Biden se prepara para adoptar medidas que puedan proteger a los cientos de miles de Dreamers. Nos gustaría saber, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le puede hacer a los beneficiarios de DACA? Bueno, como todos sabemos, esto ha sido un programa que fue creado por el presidente Obama y que ha tenido mucha oposición por parte de políticos del Partido Republicano. Sin embargo, esta nueva administración está intentando otorgarles a los beneficiarios de DACA un estatus permanente. Todavía no se ha logrado un consenso en el Congreso para que se pueda pasar una normativa que pueda finalmente abrirles el camino a todos estos jóvenes que entraron al país hace mucho tiempo y que por razones ajenas a su voluntad tuvieron que entrar ilegalmente y ahora se encuentran en Estados Unidos con títulos universitarios, contribuyendo para esta sociedad sin documentos, solamente con un permiso de trabajo. Lo importante, la recomendación para ellos es seguir renovando su estatus de DACA, ¿ok? Mantener su estatus al día, cosa de que cuando ya finalmente salga la regulación que les permita obtener un estatus permanente, pues ellos puedan aprovechar esa nueva regulación. Sí, doctor, ya UCIS anunció la extensión por 2 años más de la validez de las tarjetas de residencia permanente desde el 26 de septiembre. Si nos puede hablar de qué es una tarjeta de residencia permanente y lo que pueden hacer las personas para calificar. Claro, la tarjeta de residencia permanente es lo que conocemos todo como la Green Card, ¿ok? La tarjeta verde. Entonces, esa es la tarjeta que recibe todo extranjero que viene a Estados Unidos a vivir como residente permanente. Es el primer paso antes de conseguir la ciudadanía americana. Para obtenerla, es un proceso un poco complicado. Sabemos que es por medio de matrimonio, por medio de haber ganado un caso de asilo, por patrocinio laboral, por haber invertido cierta cantidad de dinero en el país. Esas son algunas de las razones por las cuales usted puede conseguir una tarjeta de residencia permanente. Ahora, la extensión automática se debe al gran retraso que existe en la administración en procesar las renovaciones de estas tarjetas y por eso es que están automáticamente extendiéndolas hasta por 2 años. O sea, ese es el sueño hecho realidad para cualquier persona aquí en Estados Unidos, la Green Card. Ese es el sueño de cualquier extranjero que tiene como meta venir a vivir permanente en Estados Unidos. Es el primer paso, aunque hay muchos residentes que no les interesa por razones personales obtener la ciudadanía de los Estados Unidos. Entonces, no quiere decir que porque usted sea residente, tiene que obligatoriamente luego solicitar la ciudadanía americana. Yo le iba a preguntar eso, doctor. ¿Qué pasa si la persona se queda definitivamente siendo residente? ¿No está obligado a convertirse en ciudadano? No está obligado, no existe ninguna normativa que te obligue a obtener la ciudadanía americana, es algo opcional. Claro, nosotros como abogados siempre recomendamos obtenerla porque si por alguna razón sales de viaje y acuérdate que con la pandemia muchas personas se vieron forzadas a estar fuera de Estados Unidos, muchos residentes permanentes no pudieron ingresar al país por muchos meses por las distintas restricciones, entonces después va a ser un dolor de cabeza, ¿verdad? Porque la ley establece que si te ausentas por más de 6 meses, pues Ujú. el oficial de inmigración puede cuestionar la razón de tu ausencia, puede cuestionar si eres o no residente de los Estados Unidos. ¿Qué otro beneficio tiene ser ciudadano? Otro beneficio importante es el derecho a votar en las Ujú. elecciones estadales y federales. Otra obligación, más que un derecho, es participar o ser jurado, ¿ok? En juicios. Solamente los ciudadanos americanos pueden tener esa
o pueden tomar parte de esta obligación, y también trabajar en oficinas federales. Doctor, ya comienzan a llegar las preguntas de los televidentes. Nos dicen así: ingresé ilegalmente por la frontera sur, pero quiero saber, doctor, si yo puedo tramitar un caso de asilo. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Claro, mira, asilo es uno de los pocos recursos migratorios que esta persona tendría, ¿verdad? Los pasos a seguir, obviamente, bueno, consultar con un abogado para que te oriente si en verdad tienes material que te ayuden a calificar para el estatus de asilado. Generalmente tienes que demostrar que vienes huyendo de persecución por alguna de las 5 razones que establece la ley. Persecución por tu raza, por tu religión, por la nacionalidad que tienes, porque perteneces a un grupo social determinado o por tu opinión política. Entonces, si fuiste víctima de ataques, maltratos severos por alguna de estas razones, entonces pudieses calificar para un asilo aquí en Estados Unidos. Y tienes que hacer tu solicitud dentro del primer año de haber entrado al país. Doctor, después que se vence este tiempo del primer año, ¿igualmente la persona puede calificar para un asilo o no procede? Pudiese calificar si tiene lo que decimos nosotros, una excusa, según lo establece la ley, ¿verdad? La ley establece excepciones, ¿ok? A la regla del año. Entonces, esas excepciones pueden ser por eventos extraordinarios o por cambio en las circunstancias del aplicante. Entonces, eventos extraordinarios generalmente se utiliza cuando la persona ha sufrido de una enfermedad y esto no le ha permitido tomar cartas en el asunto para contratar a un abogado, introducir su caso de asilo. La persona a lo mejor viene traumatizada de los eventos de persecución y pues no ha tenido su cabeza, tú sabes, lista como Sí. para sentarse a hablar con un abogado acerca de lo que le pasó. Cambios en las circunstancias del aplicante o del país de donde viene el aplicante es otra razón por la cual puede justificar la tardanza. Si la persona anteriormente no calificaba dentro del grupo específico para solicitar asilo, esto puede ocurrir mucho, por ejemplo, con personas de los grupos LGTB. Puede ser que la persona no se aceptaba como homosexual y fue estando en este país que se abrió, entendió, comprendió que su atracción o su orientación sexual, y entonces es ahí cuando siente la necesidad de solicitar asilo. Doctor, otro televidente nos dice lo siguiente: ¿puedo tramitar un permiso de trabajo de buena fe con una visa U? Un permiso de trabajo con buena fe con visa U, si pudiese, si ya tiene su solicitud introducida de visa U, ya usted pudiese entonces empezar a calificar para un permiso de trabajo. Nos llega esta pregunta por YouTube: ya que aquí en Estados Unidos no hay consulados de Venezuela, ¿cómo y dónde puedo sacar una fe de vida que sea aceptada por la administración pública venezolana? Tendría que usted ir a un organismo, tendría usted que hacer el documento necesario para que le den fe de que usted tiene, de que usted existe, básicamente, ¿no? Para eso es que se utiliza la fe de vida. De repente puede ser una constancia de domicilio, ir Claro. al precinto policial, para que indique que sí, que usted vive en ese domicilio, que no tiene récord criminal. Generalmente los precintos lo que hablan es de récord criminales. En los países europeos, eh, creo que tienes que ir a la alcaldía donde tú te registras como persona que vive en esa comunidad, y ellos te darían entonces una carta corroborando que eres vecino, que eres miembro de esa comunidad. Perfecto, avanzamos con las preguntas. Nos dicen así: ¿puedo ir con mi residencia temporal a Venezuela teniendo el pasaporte vencido y regresar de nuevo a Estados Unidos, o necesito pedir permiso a Estados Unidos antes de viajar a Venezuela? Bueno, si eres residente temporal, me imagino que es que me estás hablando de la residencia de 2 años o residencia condicional, ¿ok? No existe en Estados Unidos algo llamado residencia temporal, ¿ok? Entonces habría que saber exactamente a qué se está refiriendo. Vamos a asumir
que es una residencia condicional, ¿verdad? Sí puedes ir a Venezuela porque generalmente las residencias condicionales son por inversión de dinero en Estados Unidos o por matrimonio, ¿ok? Entonces puedes ir a Venezuela, puedes regresar con tu pasaporte vencido, ya que Estados Unidos permite la entrada de personas venezolanas con su pasaporte vencido. Tenemos otro caso, dice así, mi padre entró por la frontera este año. Yo actualmente tengo residencia. Cuando sea ciudadano americano, ¿él podrá hacerse residente a través de mí? Lamentablemente, si a tu papá no le otorgaron algo que se llama parol cuando entró, no va a poder solicitar la residencia dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la ley establece que para que una persona pueda obtener la residencia, debe ser inspeccionado y admitido o le deben haber dado un parol al momento de entrar a Estados Unidos. Si tu papá fue inspeccionado pero no le dieron un parol, entonces no cumple con este requisito. Doctor, soy cubano y entré por la frontera sur. ¿Puedo ajustarme a la ley de ajuste cubano, valga la redundancia? ¿Puede proceder por esta vía? También dependerá si le dieron un parol o no al momento de entrar. La ley de ajuste cubano también fue modificada hace unos años. Anteriormente, las personas cubanas que entraban al país de manera ilegal, sin que les dieran un registro de entrada, podían ajustar su estatus. Ya no. Ahora requieren de haber sido inspeccionadas y admitidas o que le hayan emitido un parol después de haber sido inspeccionadas. Si no tienes el parol, no vas a poder acogerte a la ley de ajuste cubano. Inspeccionada significa que tengo una visa, doctor. No, inspeccionado significa que las autoridades migratorias te procesaron, ¿ok? Te revisaron, llegaron, te pasaron, como quien dice, al cuartico o en el aeropuerto cuando llegaste, el oficial de migración te hizo esa cantidad de preguntas de qué vuelo viene, Mm. cuánto tiempo se va a quedar, qué visa presenta, eso es ser inspeccionado. Y en la frontera, doctor, ¿cómo es ese procesamiento? ¿De qué depende que a una persona le den un parol y a otra no? Depende de la potestad del oficial que está procesando la persona. Es algo sumamente discrecional. Generalmente viene por directivas de la misma administración. Ellos determinan qué personas se le da un parol, a qué personas no le van a dar parol. También hay situaciones donde el individuo se presenta en el puente, en el puerto de entrada, eh, le, da, eh, le dan una cita para que regrese. Esa persona regresa cuando le dan la cita, manifiesta por qué quiere entrar a Estados Unidos. Este sería como el proceso formal de cuando alguien va a solicitar asilo, ¿verdad? Entonces se presenta en el puerto de entrada, los oficiales lo interrogan y si la persona manifiesta tener un miedo de regresar a su país, entonces Estados Unidos lo debe dejar entrar. Y en ese momento, una vez que entra, es potestad ya del oficial si le dan el parol o no. O sea que esto entra dentro de la suerte porque depende de la discreción del funcionario de inmigración. Correcto, correcto. Pero hay parámetros, obviamente. Por ejemplo, si la persona pasó su miedo creíble, ¿verdad? Después que estuvo detenida, normalmente entonces es liberada con un parol para que pueda continuar con su proceso aquí en Estados Unidos. Perfecto. Doctor, nos preguntan, ¿qué consecuencias tendría de quedarme trabajando en los Estados Unidos si viajé con una visa de turista? Bueno, mira, las consecuencias es que si el gobierno de Estados Unidos te descubre, ¿verdad? Puedes ser deportado. O si luego, si tú sales, pasaste tus 6 meses, trabajaste y luego intentas regresar o vas a venir nuevamente y el gobierno tiene información que trabajaste, no te van a dejar entrar, te pueden cancelar la visa y vas a salir con una orden de deportación probablemente. Perfecto, avanzamos con las preguntas. Soy ecuatoriano, tengo 23 años, doctor, y mi padre, que es ciudadano, me pidió el año pasado. Nos solicitaron evidencias. ¿Cuánto tiempo tardarían en darnos respuesta y qué sigue después? Ok, te solicitaron evidencias, me imagino que ya las presentaste. Generalmente lo que sigue después de una solicitud de evidencia
puede ser o que te llamen para una entrevista o ya viene la decisión del caso, ¿ok? Entonces, si es la petición de tu papá, la que están tramitando, entonces lo que viene ahorita es una decisión en esa petición. Ok, doctor, avanzamos. Tenemos muchas preguntas hoy. Nos dice un Ujú. televidente lo siguiente. Tengo un advance parole, lo pedí para operarme, pero ¿qué pasa si no me opero? ¿Van a pedirme pruebas? Tienes un advance parole, me imagino que vas a salir a operarte en otro país y regresar. No sé cuál es tu estatus, no sé si estás bajo un régimen de DACA o estás bajo un régimen de TPS o lo solicitaste por matrimonio. Generalmente si es por matrimonio, porque estás procesando tu residencia basado en matrimonio o por oferta de empleo, estos advance parole es una rutina que es algo rutinario que se le da al aplicante para que pueda viajar. Así que cuando regreses no vas a tener problemas. Si es por DACA o por TPS, muy pocas veces ellos en verdad indagan más allá de que si en verdad fuiste a hacer lo que fuiste a hacer. Más que todo se utiliza para que te den el permiso, ¿ok? O sea, para tramitar la emisión de un Advance Pro. Claro, porque ellos creen en la palabra del ciudadano. Sí, correcto. Y acuérdate que por DACA y por TPS hay que justificar por qué vas a salir. Entonces, en este caso sí es necesario decir, bueno, mira, me voy a operar, me sale más barato en este país que hacerlo acá, porque acá no tengo seguro, etcétera, etcétera. ¿En qué caso, no sé si decirlo de negligencia de un advance parole, puede hacer que una persona no sea reingresada aquí a los Estados Unidos, doctor? En caso de negligencia de un advance parole que la persona, bueno, mira, puede ocurrir que la persona tenga un récord criminal, ¿verdad? Okay. Y cuando tienes un récord criminal, y no ha empezado un proceso para removerte, puede ocurrir que cuando tú regreses, esa información esté en el sistema, y en el aeropuerto el oficial esté al tanto de esa información y te ponga un procedimiento de remoción inmediatamente cuando entre. Perfecto. Avanzamos. Ujú. Dice así un televidente. Pedí por primera vez una visa de turista en la Embajada de Bogotá, pero me la negaron. ¿Qué puedo hacer en mi caso, doctor? Bueno, en estos casos lamentablemente no hay apelación de la negación, ¿ok? Estas decisiones son finales, no son revisables. Tu única solución es volver a solicitar la visa, trata de documentar mejor tu caso. Me imagino que no te dieron razones por la cual te la negaron, generalmente es porque a lo mejor no mostraste suficientes lazos con el país o eres muy joven o tienes poca historia laboral. Entonces trata de, ¿cómo se llama? Mejorar este tipo de elementos para que la próxima vez tengas un poco de mejor suerte. Do- Doctor, y le hago una pregunta. Eso a veces no tiene que ver con suerte, porque me ha tocado que he llevado así y el funcionario no me pide nada. Y he visto personas que también son empresarias, tienen sus cuentas bancarias bien sólidas y se las niegan. Entonces, ¿no hay allí un componente de suerte? Sí, por supuesto que hay un componente si lo podemos llamar suerte, arbitrariedad de los oficiales consulares. Este, mm, a veces es eso mismo que tú dices, personas que van con dos papelitos a a la entrevista y salen con su visa aprobada, personas que van con sus carpetas bien preparadas, bien bonitas, a colores, y el oficial ni siquiera se molesta en revisarla, simplemente le dice no, negada. Entonces, mucho depende también del historial que la persona o su familia tenga, ¿no? En cuanto a renovaciones de visa, solicitudes de visa, ellos toman en cuenta eso también. Tenemos aquí un caso que nos están compartiendo los televidentes, una anécdota. El solicitante y el funcionario de inmigración compartían una misma pasión hacia Elvis Presley y fue con un solo papel, pero esa pasión Ujú. hubo una afinidad, cantaron hasta la canción juntos y obtuvo la aprobación. ¿Esos casos Ah, también no. se pueden dar? Claro que sí se pueden dar. Nosotros hemos tenido entrevistas donde yo he estado con mis clientes aquí en Estados Unidos, y toda la entrevista se centra en los perros que tenían los clientes y la coincidencia que al funcionario le gustaba esa raza de perros también y la entrevista se basó fue en los perros.
Qué interesante, ¿no? A veces se lo aprobaron, me imagino. Claro, claro, fue aprobado, pero sí, es como que se establece esa conexión con el funcionario y al establecerse esa conexión ya como que el funcionario, obviamente ha revisado el expediente, ¿no? Pero las preguntas que haya tenido difíciles a lo mejor ya no las hace, no les interesa y el caso es aprobado. Mire, doctor, me voy a tomar unos segunditos. Yo fui como a Muy los bien. 21 años y me tocó una funcionaria bastante dura y me dijo, ¿dónde está tu tarjeta de oro? Y yo a esa edad yo no tenía ni idea de qué era la tarjeta de oro que ella me estaba pidiendo. O sea, yo Ujú. no tenía información sobre eso. Me la aprobaron, pero con un tiempo muy restringido. La segunda vez me fui así, vi súper bien documentada, con un portafolio que era casi como una tesis. Y el funcionario, que era una persona muy amigable, me dijo, no me hace falta ver nada de eso. Y yo le decía, no, pero Ujú. mírelo, mírelo, por favor, porque es que realmente me había costado tanto llegar hasta ahí. Y él me dijo, no quiero verlo. Y me lo aprobó por 10 años. Y yo decía, wow, o Ah, sea, a veces siento que es cuestión de suerte. Por supuesto, nosotros tenemos que ir preparados, pero también la por suerte influye. supuesto. Claro, claro, no, yo he tenido clientes donde ellos tienen su entrevista de matrimonio y han preparado todo, han preparado álbumes con las fotos y entonces al final cuando termina la entrevista o el cliente, bueno, y no va a ver las fotos, no va a revisarlo el álbum, no va el oficial, ok, sí, bueno, pero mire, véalo. Sí ocurre eso. Y ellos next. Sí, Doctor, tal cual. avanzamos con las preguntas. ¿Qué documento debo presentar para convencer a inmigración que mi matrimonio con una ciudadana no es fraudulento? Ok, bueno, mira, esto es típico, ¿verdad? Ujú. Vas a tener que, yo lo divido en tres áreas, ¿verdad? El área financiera, el área familiar, ¿ok? Y el área de la salud, educación, ¿verdad? Entonces, o de las propiedades, pues. Entonces, en el área financiera vas a presentar documentación que demuestren que sus finanzas son conjuntas, ¿verdad? Esto aquí entra lo que son estados de cuenta bancarios, tarjetas de crédito, declaración de impuestos conjunta, ¿ok? Eso es muy Ok, importante. Desde el punto de vista familiar, entonces que conviven de manera conjunta, entonces el contrato de arrendamiento a nombre de los dos, que tienen servicios básicos a nombre de los dos, ese tipo de información. Y luego lo que es la parte de educación, propiedades, etcétera, bueno, si las personas están yendo a la universidad, están pagando un crédito, está a nombre de los dos, o si tienen un seguro universitario, o un seguro de vida también es importante porque uno demuestra que el otro es beneficiario. Si han comprado vivienda, ¿verdad? Entonces, demostrar si está a nombre de los dos o está a nombre de uno de ellos. si han tenido Vehículos, hijos también, ¿no, doctor? si han tenido hijos también es muy importante, ¿ok? Entonces, ese es el tipo de evidencia que va a lograr que el funcionario determine y crea que tu matrimonio es un matrimonio real, ¿ok? Y que no lo estás haciendo por obtener beneficios migratorios. Doctor, ¿es cierto eso que dicen de que pueden hacerte una visita inesperada para corroborar que las dos personas viven juntas y que realmente tienen esta afiliación? En ciertas jurisdicciones es posible. Depende mucho de dónde vive la persona. Por lo menos en Miami, se ha estilado que el oficial hace visitas sorpresas. En Nueva York es un poco probable, ¿verdad? Los oficiales no tienen tiempo de hacer ese tipo de visitas. Entonces, depende mucho de la jurisdicción donde la persona viva. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Se me pasó el tiempo volando, son las 9:06 minutos. ¿Verdad que sí? Gracias Sí, por sí. toda esta información tan valiosa para nuestra audiencia. No, a la orden, siempre a la orden. Y bueno, recuerden que lo importante es buscar el consejo adecuado, no se dejen llevar por personas que no tienen experiencia. La materia migratoria es una materia muy delicada y que el mal consejo te puede llevar a una pesadilla. Sí, Entonces, siempre traten de consultar con un abogado, es el mejor consejo, busquen abogado de su confianza, pídanle recomendaciones a amigos,
nos pueden llamar a nosotros, Claro. pero es algo, es una recomendación final que no dejen pasar esto o no lo pongan en manos de personas sin experiencia. ¿Ok? Miren que muchas veces lo barato sale caro. Tengo el caso muy cercano, doctor, de una familia que ha perdido su proceso porque en una certificación laboral la empresa se declaró en quiebra y los abogados no le recomendaron, por ejemplo, ampararse bajo el TPS. Entonces quedaron prácticamente en el aire. Y después de Imagínense, hacer una gran imagínense. inversión. Así que es importante contar con un abogado de confianza. Por eso siempre lo Sí, recomendamos aquí en el programa. no, claro, claro, no. Eso es una recomendación. También en la oficina llegan muchas personas y cuando han hecho casos con paralegales o con abogados que no tienen tanta experiencia y cometen errores que en verdad se pudiesen haber evitado. Y ahora las personas pues están en serios problemas. Así es, doctor. Gracias. Feliz semana. Un abrazo. Le esperamos el Igual, nos vemos próximo la semana que miércoles. viene. Ok, sí, claro que sí.